¿Todavía tienes dudas sobre el impacto de la publicidad en el formato podcast? Hoy te traigo un informe de Kantar Media que demuestra que el podcasting sigue siendo uno de los formatos ideales para hacer publicidad de tu marca o de tus productos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Este capítulo llega a tus oídos gracias al patrocinio de Formato Podcast y más concretamente de su último lanzamiento, Historias a pie de micro, un proyecto de periodicidad mensual que acaban de lanzar y en el que podrás conocer historias como la que hay detrás del castillo de Las Cabañas de Castilla, en Palencia. No quiero daros más detalles, ni desvelar el secreto del episodio para no estropearos la escucha y como lo que sí que quiero es que disfrutéis de esta entrega, os voy a dejar el enlace directo a este capítulo en su podlink en las notas de este episodio. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono, como cada día, donde traigo noticias, eventos, curiosidades, herramientas, experiencias personales y todo lo que tiene que ver con el podcasting que me rodea. A mí, a Jorge Marín, al otro lado del micrófono y a EV Productora. A todos nos rodea el podcasting día y noche. Y esta semana, concretamente, que la tengo bastante movidita, tanto dentro como fuera de casa, es mucho podcasting y estoy disfrutando mucho de ella. Hoy quiero hablaros de un informe que he encontrado de la compañía Kantar Media y más concretamente de un estudio que han realizado junto a Tony Media, una productora de origen holandés, con lo cual hoy voy a hablaros de cómo ha impactado la publicidad en el podcasting en Holanda gracias a un estudio que han realizado a 50.000 usuarios, si no me equivoco. Si me veis dudar o bueno, alguna palabra me baila un poco, tened en cuenta que es un estudio que se ha traducido al inglés y yo que he traducido al español, bueno, pues más o menos entiendo todo correctamente, pero quizás hay alguna palabra que nos cambia un poquito y que no termina de encajar con nuestra jerga habitual, más concretamente con mi jerga habitual. Este informe nos indica que el podcasting ha ganado muy rápidamente, la popularidad como un poderoso medio de información, entretenimiento y narración de historias. Sobre todo después de la pandemia. En el año 2020 el podcasting tuvo una gran explosión. Ya de por sí en España el crecimiento había estado acelerado desde el 2016, 2015, 2016, pero en 2020 explotó de manera nacional, internacional y en todos los medios. Este crecimiento y sobre todo ligado a que en la gran mayoría de ocasiones el podcasting se une a nichos muy específicos, con objetivos muy específicos, hace que la conexión con la audiencia sea a un nivel mucho más profundo y que transmitamos los mensajes a nuestros nichos de una manera mucho más efectiva. Y un buen ejemplo de ello es este podcast. Seguramente todos los que estéis escuchando este programa diario sobre podcasting seáis amantes del podcasting, oyentes hardcore, por así decirlo, creadores de podcast o directamente amantes que escucháis y creáis podcast a partes iguales, como es mi caso. El artículo que os traigo hoy se basa en diversos estudios creados por Mimo, una empresa dentro de Kantar Media que han realizado en colaboración con Tony Media, una empresa de origen holandés, como decía. Se trata de una guía práctica para que todos los anunciantes que buscan información para encontrar nuevas formas innovadoras de transmitir un mensaje de manera eficaz, vean el podcasting como una vía más para incluir dentro de sus campañas de publicidad o campañas de promoción, para alternar entre otros medios más masivos y ver aquí las grandes ventajas que puede ofrecer el formato podcast si lo complementamos con otras campañas u otros medios masivos o más grandes, o en fin, con otro tipo de campañas, etcétera. Arranca el informe indicando que el 56% de la población holandesa indica que ocasionalmente escucha podcast. No quiere decir que más de la mitad de los holandeses escuchen podcast, sino que ocasionalmente han escuchado podcast. Una de las grandes fortalezas del podcast frente a otros canales es que los anuncios aquí son mucho más receptivos. En primer lugar, porque van dirigidos a un público mucho más concreto, ¿no? Es como apuntar mucho mejor para acertar en la diana. Y precisamente esa receptividad está enfocada mucho más o es mucho más efectiva en los grupos de edad
más jóvenes. Los grupos de edad, al menos en Holanda, que han respondido a esta efectividad, indican que el 45% de los jóvenes entre 16 a 29 años aceptan estos anuncios muy positivamente, frente al 34% de la población adulta entre 30 a 49 años y un 21% entre 50 a 65 años. Vemos como la gente joven está mucho más cercana al podcasting y precisamente gracias a la aceptación de este medio, pues también aceptan la publicidad al llegar a este medio. ¿Por qué? Porque una de las gracias del podcasting es que es una elección deliberada. Cuando tú te suscribes a un podcast, cuando tú le das al play a un podcast, ocurre de manera muy diferente a, por ejemplo, cuando escuchas la radio. Que tú enciendes la radio, vale, buscas tu canal preferido o tu cadena preferida y es esa cadena la que te indica lo que te va a poner. Es ella quien decide la parrilla. Algo muy similar si enfrentamos, por ejemplo, a la televisión en abierto a los canales de streaming. Los canales de streaming tienen una carta que tú puedes escoger y ahí eliges tu serie favorita, tu película favorita. Pues en el caso de los podcasts es algo similar. Eres tú el que eliges y ya ese primer paso te hace que la elección tenga mucha más aceptación que si es algo que a ti te imponen, ¿no? O al menos te ofrecen sin que tú tengas voz ni voto. Esa elección intencionada de contenidos conduce a un alto grado de apreciación de los podcasts y, en consecuencia, de la publicidad que hay dentro de esos podcasts. Si a eso le sumamos que normalmente tú te suscribes a un podcast y empiezas a crear una conexión con el creador de ese podcast, aumenta la credibilidad y la simpatía hacia ese podcast, hacia ese podcaster, hacia ese presentador y hacia todos los anuncios que este presentador te ofrece. Y aquí está una de las gracias de los anuncios en podcast, y es que los anuncios leídos o presentados por el propio presentador del podcast hace que esta receptividad, que esta aceptación de la publicidad sea todavía mucho mayor. Si a esto le vamos sumando capas, lo primero, la aceptación hacia el propio podcast, la simpatía hacia el propio creador, esa conexión en cuanto a la publicidad, el contenido de marca que se está ligando al propio creador y al propio podcast, son capas y capas y capas que hacen que tú aceptes esa publicidad y la veas de una manera positiva. Y aunque sea un producto que tú no vayas a consumir a corto o medio plazo, ya hace que la aceptación hacia esa marca que tu creador de podcast habitual se ha asociado, para ti como consumidor, hace que la aceptación a dicha marca sea mucho más positiva que si nada más que intenta venderte y venderte y venderte y venderte. Y es que los anuncios de podcast se consideran de los más confiables frente a todos los canales en línea, porque la credibilidad de los anuncios demuestra ser un factor importante o muy importante para la eficacia de dichos anuncios dentro de los podcasts. Estos ya se perciben como mucho más simpáticos, si me permitís la palabra, que otras formas de contenido de marca. Pero los anuncios de los podcasts leídos por el propio presentador son todavía más creíbles y se asocian todavía más con esa simbiosis con el propio creador de podcast y resultan mucho más atractivos a los consumidores. Vemos cómo hay un pequeño gráfico que enfrentan, digamos, a contenido aséptico frente al podcast, o sea, un anuncio insertado dinámicamente. También nos hablan de que es muy evidente que si un creador de podcast lee la propia campaña en su contenido diariamente, cada vez que publique un episodio, los indicadores de marca, no solamente los indicadores de compra, sino los indicadores de marca aumentan, con lo cual hacen que los valores de tu marca sean todavía mayores. Nos ofrecen varios gráficos con distintos puntos que han analizado, como por ejemplo la conciencia de esta publicidad, el conocimiento de marca, la conciencia de la propuesta de marca, que son los tres valores que más destacan, que más han valorado en este estudio. Y es que los anuncios de podcast leídos por los propios anfitriones logran tener un impacto en la imagen de esta marca, y los oyentes expuestos a estos anuncios dentro de los podcasts asocian las marcas más fuertemente con los valores de imagen deseados que los oyentes que no están expuestos. Lógicamente, si no están expuestos a esta publicidad, ni siquiera se van a enterar. Pero una vez encuestados, vemos cómo efectivamente los podcasts
con su publicidad añadida son muy efectivos para los propios oyentes. Nos aconsejan en este informe complementar los anuncios de podcast con otros medios que digamos sean más masivos en una estrategia de comunicación con un objetivo para dar a conocer o para dar un gran impulso a nuestra marca, para digamos hacerla más visible con otras campañas mucho más masivas, pero que no ahonden tanto en la concienciación de nuestra marca. O sea, que a lo mejor podemos comprar una campaña de publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales que son mucho más masivas, pero que un anuncio directamente va a ser descartado. Sin embargo, si lo hacen a través de nuestro podcast, si yo por ejemplo veo, aquí yo os he hablado de multitud de podcasts, pero bueno, por no meterme en contra del patrocinador de esta semana, os he hablado, y esto no fue una campaña, pero de una compañía eléctrica que yo descubrí gracias a otro podcaster y ni siquiera era una campaña de publicidad, pero gracias a José frente al cliente yo me cambié de compañía de la luz y poco a poco he visto más anuncios de esta misma compañía de la luz en las redes sociales. Eso hace que yo refuerce la visión que tengo de esta compañía eléctrica, porque me ha recomendado uno de mis podcasters favoritos. Uno de mis podcasters favoritos me ha recomendado esta marca y ni siquiera en una campaña de publicidad, pero como yo me fío de él y como asocio sus propios valores a los valores de esta compañía, ya lo veo con buenos ojos, y cada vez que me cruzo con una de estas campañas de publicidad la veo de otra manera que si no la conociera, gracias a José frente al cliente en este caso. Para llegar a grandes audiencias, por ejemplo, la radio o las redes sociales o los periódicos incluso pueden ser más rentables en cuanto a alcance, pero en cuanto a especificación, en cuanto a acierto, en cuanto a impacto, el podcasting, aunque no llega a tanta gente, sí que tiene un porcentaje de impacto muchísimo mayor, porque pese a tener una audiencia mucho más bajita, la alta receptividad de estas campañas y la confiabilidad de los podcasters, o mejor dicho, de los oyentes en los podcasters, hace que este porcentaje sea muchísimo mayor. Y ahí es donde está la gracia de la publicidad en cuanto al podcasting. Yo creo que todos los que escuchamos podcast habitualmente, yo de hecho lo hablaba hace muy poquito, recuerdo la primera campaña de publicidad que yo escuché en un podcast y que llegué a utilizar porque no me lo pensé. No quiero dar publicidad porque ya ni siquiera existe esta empresa, pero bueno, yo compré el primer dominio de mi primera página web gracias a la publicidad de un podcast y a cómo me hablaron de ella los compañeros de Cafelog hace ya pues 15 años casi, 14 años, bueno, en fin, no quiero hablaros de eso hoy, pero seguramente vosotros hayáis escuchado multitud de campañas publicitarias leídas por los propios podcasters y os acordéis muchísimo mejor de otras campañas que han insertado automáticamente en otros podcasts que incluso os son molestas. Pero si lo hace el propio podcaster y sabéis que esa campaña de publicidad es beneficiosa para vuestro creador favorito y que a vosotros os puede interesar por esa confianza que tenéis en él, seguramente sea una combinación perfecta. Si esa campaña publicitaria le ayuda al podcaster a continuar su proyecto, si esa campaña publicitaria os interesa a vosotros, o es posible que os interese a vosotros, ya no para comprar, sino para conocer directamente los proyectos de una marca en concreto, pues hombre, esto hace que la publicidad sea mucho más atractiva, que vosotros seáis mucho más receptivos a asumir esa publicidad y a pagar, por así decirlo, estos contenidos a cambio de esa publicidad. Para todos al final es un win-win-win y no tanto como nos ocurre en la radio o en la publicidad, en la televisión, que llega un gran minutaje de anuncios y decimos, bueno, pues aprovecho para ir al baño, pues aprovecho para lo que sea, descartamos completamente porque odiamos ese tipo de publicidad. Pero en el podcast, como es el propio creador, normalmente es el propio creador el que os ofrece estas campañas publicitarias, suele ser bastante más atractiva, suele ser bastante más aceptada para todos vosotros e incluso atractiva. Os voy a dejar un enlace tanto al patrocinador de esta semana, el podcast Historias a pie de micro de formato podcast, y al estudio de Kantar Media para que conozcáis todos los detalles que he podido traer en resumidamente, ya os lo digo, que os lo he traído muy, muy, muy resumido, pero bueno, os lo podéis leer en inglés, eso sí, en la página web que encontraréis en las notas de este episodio.
Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.